Buenos días, bienvenidos a la unidad 2 de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Vamos a arrancar con la norma jusprivatista internacional. La norma de colisión. La norma jusprivatista internacional o la norma de colisión como norma indirecta. Esta norma tiene una estructura. Como cualquier norma jurídica, comprende un tipo legal y una consecuencia jurídica. Y a ambas partes, a su vez, han de descomponerse en características positivas y negativas. El tipo legal describe el sector social a reglamentar conteniendo la consecuencia jurídica, su reglamentación. No se debe confundir la norma de colisión con el artículo legal o la disposición convencional. Las características positivas del tipo legal describen un aspecto, método analítico de un caso jusprivatista con elementos extranjeros, y ellas se llaman positivas porque su existencia es necesaria para que la norma se aplique. La característica negativa del tipo legal contempla el llamado fraude a la ley y se denomina negativa por ser imprescindible la inexistencia del fraude para que la norma pueda actuar normalmente. Habiendo fraude, no llegaría a aplicarse el derecho del último, sino el del penúltimo domicilio del causante. Las características positivas de la consecuencia jurídica y que son bautizadas positivas por razones análogas a las homónimas del tipo legal son dos: la conexión y lo conectado. Estructura de la norma jurídica científica indirecta. Función de la norma indirecta. El derecho internacional privado tiene por objeto solucionar los casos jusprivatistas con elementos extranjeros. Su función es, por consiguiente, igual a la del derecho privado, que también tiene por objeto brindar las soluciones a los casos jusprivatistas en general. El derecho internacional privado, como ya el nombre lo indica, no es sino un derecho privado especial, o sea, aquella parte del derecho privado que contempla los casos con elementos extranjeros. Es cierto que en estos casos ofrecen particularidades muy destacadas que obligan al derecho internacional privado a una metodología dictiológica propia, pero no es menos que su función queda indisolublemente vinculada a la del derecho privado. En efecto, no admitirá el orden público como elemento de la norma del derecho internacional privado, ya que la mera indicación de un derecho extranjero como aplicable nunca conculcará el orden público. Por ser la norma indirecta, norma de derecho privado, el método sintético judicial es material. Clasificación de la norma indirecta. Las normas indirectas pueden clasificarse en consideración a su tipo legal y teniendo en cuenta la consecuencia jurídica. Los tipos legales de las normas indirectas pueden o enfocar el efecto jurídico de una institución, por ejemplo, los efectos personales del matrimonio o los efectos de su nulidad, o las condiciones para que se produzcan tales efectos, por ejemplo, la capacidad del derecho y la de obrar, la forma del negocio jurídico o tanto los efectos como sus condiciones, por ejemplo, incluir en un solo tipo legal la capacidad de delinquir y los requisitos y efectos del delito, o los requisitos de la validez intrínseca del contrato y sus efectos. En atención a la consecuencia jurídica nos encontramos con varias distinciones. Una se realiza entre normas ciertas problemáticas. Esta distinción se desprende del examen de las normas indirectas en relación a los casos prácticos. Por lo tanto, no se trata de una distinción que se infiere de la naturaleza de la misma norma indirecta, sino que se relaciona con los hechos de cuyo encuadramiento se trata. Si los hechos no contienen un elemento extranjero, la norma indirecta nos indica como indudablemente aplicable el derecho propio. En caso contrario, la aplicación de un derecho extranjero entra en un ámbito de las posibilidades. Todos los problemas del derecho internacional privado se relacionan con la norma problemática. Tanto es así que conviene introducir este supuesto en la misma definición del objeto de derecho internacional privado. Método indirecto. Elige la norma a aplicar de entre varios derechos aplicables. Busca la solución del caso y es un método constitutivo, que primero se dirige al legislador y luego al juez. Es unívoco en los casos relativamente internacionales y multívoco en los casos absolutamente internacionales. Casos absolutamente nacionales. Todos los elementos en el momento crítico se vinculan en un solo país. No forma parte del derecho internacional privado. Ejemplo, nulidad del matrimonio celebrado por argentinos domiciliados en Argentina se resuelve por el derecho argentino. Casos relativamente internacionales. Nace como absolutamente nacional, pero por una circunstancia sobrevenida recibe tinte internacional. Ejemplo, controversia sobre la validez o nulidad del matrimonio celebrado en España entre españoles con domicilio español, pero viviendo a la fecha de la presentación de la demanda el matrimonio en Argentina, ya que en este caso nace como un caso absolutamente nacional español, al que se añade el traslado del domicilio conyugal a Argentina, un elemento internacional, se aplica el derecho español.
casos absolutamente internacionales. Desde el nacimiento muestra los diversos elementos de distintas naciones. Ejemplo, controversia sobre la validez o nulidad de un matrimonio celebrado en Roma entre un francés y una española, domiciliados en aquel momento, el primero en Inglaterra y la segunda en Alemania. Pero el juicio se plantea en Argentina, donde en ese momento poseen su domicilio conyugal. En este supuesto, el método indirecto sigue en pie, pero no arroja una solución unívoca en razón a que son varios los derechos que pueden intervenir. En este caso se requiere el método auxiliar, el analítico. Analítico. Este método fracciona y desmiembra la unidad del caso real, crea un verdadero mosaico de las partes en la relación fraccionada y somete cada una de las partes a uno de los derechos cuya intervención se estima legítima. El método sintético judicial es necesaria la síntesis, entonces busca una solución material del caso, por lo que es un método constitutivo material, es decir, que acepta diversos fragmentos del derecho material señalado por el método analítico y elabora la solución de fondo. El problema de las calificaciones. Este consiste en la pregunta por el ordenamiento normativo llamado a definir en último lugar los términos empleados en la norma indirecta. Toda norma hace uso de términos y con respecto a cada norma los términos necesitan una definición, pero mientras que toda norma directa suele hallarse inserta en un ordenamiento normativo relativamente autónomo que le proporciona la recta interpretación, la norma indirecta se encuentra a caballo sobre numerosos derechos privados y enclavada en un ordenamiento lleno de lagunas. Toda norma indirecta será definida en primer lugar y, como es natural, por el orden normativo del que forma parte, sea por la Convención, por el derecho internacional privado nacional, pero como los mencionados ordenamientos normativos suelen dar la callada por respuesta, por no saber de antemano a qué ordenamiento normativo se habrá de acudir para que brinde adecuadas definiciones, el verdadero problema consiste en saber a qué ordenamiento normativo acudiremos como último refugio, debiendo considerarse el orden normativo definidor de los términos empleados en la norma indirecta, fuera el que fuese, siempre como invocado al efecto por el derecho del que forma parte dicha norma. Por esta razón, todas las teorías son in ordine. Dimensión sociológica. Acá vamos a ver varios casos prácticos que los vamos a ir leyendo y en el foro los vamos a debatir. El tipo legal, características positivas, concepto. El tipo legal contiene la descripción de los hechos cuya reglamentación describe la consecuencia jurídica de la norma. Por consiguiente, la descripción del tipo legal debe contener cuántos hechos tienen interés para la norma de Marras. Normalmente, una norma no contempla todo un caso privatista con elementos extranjeros, sino solamente un aspecto determinado, como por ejemplo la capacidad de derecho y de hecho, la forma del negocio jurídico, su validez intrínseca, etc. Cuestión previa o incidental. Puede ocurrir que una norma de derecho internacional privado no se refiera a todos los aspectos de una relación jurídica, sino que remita para ello a diferentes derechos. El derecho internacional privado nos puede remitir a un derecho para que resuelva acerca de la forma de un contrato, a otro derecho para que determine la capacidad de las partes y a un tercer derecho para juzgar la validez intrínseca del contrato. Nos encontramos con distintos derechos internos de diferentes ordenamientos jurídicos que tienen aplicación simultánea a aspectos o partes de un mismo caso. Doctrinariamente debemos diferenciar esto de la cuestión previa, incidental o conexa. La cuestión previa es una cuestión prejudicial o incidental que surge con motivo de la solución de un caso determinado. Así, por ejemplo, con motivo de una sucesión en la que tiene vocación hereditaria el cónyuge, se puede plantear como previa la validez del vínculo. Si bien aceptamos que distintas partes de una relación jurídica, capacidad, forma, validez intrínseca, sean reguladas por diferentes derechos internos, doctrinariamente se discute cuál debe ser la ley aplicable a la cuestión previa. Teoría de la jerarquización. En esta materia se enfrentan dos teorías, la de la jerarquización y la de la equivalencia. Las teorías de la jerarquización acogen como justo el criterio real. La elección del criterio real está justificada puesto que la idea directriz de las teorías de la jerarquización consiste en que se dé al caso igual solución que la que le daría el juez que resuelve sobre la controversia. Y esta idea es acertada, aunque solo puede ser admitida dentro del método analítico. La teoría de la equivalencia sostiene que cada causa
preséntase judicialmente a solas, preséntase unida a otras causas con las que forman un conjunto lógico, se rige invariablemente por su propio derecho, que es aquel que el derecho internacional privado del juez indica. El tipo legal, características negativas de la norma indirecta. Las características positivas del tipo legal de la norma indirecta. La causa y los hechos subyacentes de los puntos de conexión desencadenan la realización de la consecuencia jurídica siempre que no haya fraude a la ley. El fraude a la ley aplicable es por ello la característica negativa del tipo legal, porque el desencadenamiento de la consecuencia jurídica supone, al lado de la existencia de la causa y de los hechos subyacentes a los puntos de conexión, la inexistencia del fraude. El fraude recae sobre la segunda característica positiva del tipo legal de la norma indirecta, los hechos subyacentes a los puntos de conexión, y consiste, como puede decirse de manera burda, en su manipuleo fraudulento. También de un modo aproximativo es útil caracterizar al fraude a la ley aplicable como el intento de los interesados de vivir en un país con la legislación de otro, lo cual les permite lo que aquel les prohíbe. ¿Cuáles son los requisitos? La utilización voluntaria de las reglas de conflictos, intención de eludir una ley, dolo específico, para otros lo que importa es el resultado, no la intención, una ley violada, la foral o la extranjera. La extraterritorialidad del derecho. La existencia misma del derecho internacional privado se basa en la aplicación extraterritorial del derecho. Para que éste pueda ser aplicado extraterritorialmente, es decir, que un tribunal pueda aplicar derecho de otros estados, debe tratarse de derecho privado. El derecho público es eminentemente territorial y cada juez aplica sus propias normas públicas.